Red Hat. Recordemos que el CentOS no es más que la versión gratuita de Red Hat, a pesar de que Red Hat, ¿no es cierto?, sigue siendo gratuita, o sigue estando disponible para poder descargarla de manera, ¿no es cierto?, sin cobro, ¿ya? La licencia, ¿no es cierto?, o es la única distribución Linux que sí requiere entonces una licencia, ¿bien? Pero la licencia normalmente está ligada a lo que es soporte, ¿sí? Soporte, ¿no es cierto? O sea, uno tiene el derecho de llamar a un número y por el otro lado entonces le va a contestar a alguien, ¿bien?, que le va a responder, que le va a solucionar entonces aquellas dudas que uno tenga con respecto al manejo de este sistema operativo, ¿bien? Cosa que en otras distribuciones eso no existe, ¿bien? Porque en el caso de Linux es un sistema operativo cuyo protagonismo es la autodeterminación, ¿cierto? El gran protagonista, ¿ya?, de Linux es el mismo usuario, ¿bien?, que mediante el proceso de autogestión es como finalmente va aprendiendo, ¿ok? Pero en el caso de Red Hat, ¿bien?, por ser un sistema operativo orientado principalmente a los procesos de negocio, evidentemente las personas que trabajan bajo este sistema no tienen tiempo, entre comillas, entonces, para poder, ¿cómo se llama?, averiguar por sí mismos cómo dar entonces solución a una problemática. Es por eso entonces que existe esta licencia que permite entonces finalmente contar con una ayuda, ya sea por teléfono, por electrónico, ¿no es cierto?, asistencia remota, etcétera, que hay otras personas entonces a cargo de ella, ¿bien? Pero como les digo, es la única institución entonces que permite contar con este tipo de servicio, ¿cierto? ¿Ya? O donde entonces en este caso está sujeta a una licencia o al pago de una licencia. En este caso, si uno le pone CentOS, bien, a pesar de que hay otros centros no está por ahí, bien, le voy a llevar CentOS Linux, bien, automáticamente entonces reconoce, ¿sí?, el tipo de sistema operativo, lo reconoce entonces como un Linux, y que finalmente va a preparar la arquitectura, bien, con la capa de hardware, para instalar entonces una variante, ¿no es cierto?, ya, o una distribución de Red Hat en él. Bien. No tengo ni idea por qué está tan chula el data. En la mañana no estaba así. Bueno, en fin. Le digo siguiente. Acá me sugiere, ¿sí?, como sugerencia entonces, la capa de hardware o el visualizador me sugiere entonces el uso de un solo giga en RAM. Bien. Este sistema operativo se caracteriza principalmente por una optimización de los recursos de carga, o sea, los aprovecha de una manera bastante mejor con respecto a, por ejemplo, un Windows. Bien, los aprovecha mejor. Pero no hay que dejarse engañar por las sugerencias de la máquina virtual. Y sobre todo, ¿no es cierto?, haciendo hincapié en su condición de estudiantes, ¿bien?, y, ¿no es cierto?, en los procesos posteriores que ustedes van a enfrentar a futuro. Me explico, ¿sí? Y así entonces hacían hincapié en el manejo de bases de datos. Más adelante, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar con asignaturas donde van a tener que trabajar con bases de datos y van a tener que trabajar directamente con máquinas virtuales o virtualizaciones, tanto del sistema operativo como del motor de base de datos en el mismo, ¿no es cierto?, la misma virtualización. ¿Ok? Ahora, este es el detalle. Si usted instala el sistema operativo con la memoria sugerida, ¿ya?, ahí vamos entonces a entrar en serios problemas. Porque normalmente en Linux se puede trabajar mediante MySQL, ¿bien? O no sé, se puede trabajar mediante el uso de Oracle, ¿cierto?, base de datos Oracle. Y acá entonces nos encontramos con un primer problema. Cada instancia, ¿cierto?, de base de datos en Oracle requiere como mínimo 2 gigas de RAM, ¿sí? Entonces, si contamos, ¿no es cierto?, o si consideramos que cada instancia de base de datos en Oracle, ya, o en MySQL, requiere como mínimo 2 gigas de RAM, el hecho entonces de contar con los valores por defecto para una máquina virtual, para CentOS en este caso, no nos va a ser suficiente para
contar entonces, ¿no es cierto?, con este sistema de levantamiento. Por lo tanto, cuando uno prepara la máquina virtual, debe prepararla entonces como mínimo, ¿ya?, con estos 2 GB de RAM para la instancia de la base de datos, más la memoria entonces que requiere para el levantamiento del sistema procedimental. Bien, una máquina virtual entonces con 1 GB ya únicamente podría servirnos para hacer el levantamiento de la máquina virtual o el sistema operativo bajo unas condiciones bastante básicas. Bien, pero lo cubre entonces la totalidad de los requerimientos, tanto del sistema operativo como para cada instancia de base de datos. Bien, entonces, si bien la propuesta, ¿sí?, la propuesta entonces de la plataforma está basada en los requerimientos y en base a la arquitectura del computador, es insuficiente, ¿no es cierto?, para trabajos posteriores entonces, ¿no es cierto?, a nivel de trabajo con máquina virtual en conjunto entonces con base de datos. En este caso, ya, un GB de RAM puede funcionar bien, ¿okay? Pero si en el caso vamos a trabajar posteriormente con otros servicios, ¿sí?, o vamos a trabajar con plataformas anexas, ¿ya?, siempre entonces considere un poquito más de RAM con respecto a las sugerencias. Bien, en este caso te sugiero trabajar con 2 GB de RAM, ¿sí?, la misma cantidad de RAM entonces que ocupamos para Windows, ¿no es cierto?, es la misma cantidad entonces que les sugiero para trabajar con CentOS, ¿ok? Le digo siguiente, ¿no es cierto?, y acá nos vamos también con el espacio en disco duro, que también entonces, como primera instancia, ¿ya?, nos sugiere un disco duro de 8 GB, ¿sí?, cosa que en la práctica, la verdad, las cosas que hoy en día con 8 GB no se hace mucho. Bien, entonces, en lugar de contar con un disco duro de 8 GB, contemos entonces con un disco, por ejemplo, de 20 GB. Bien, entonces, vamos a crear un nuevo disco, en este caso un BDI, bien, de reserva dinámica, y en lugar de estos 8 GB, vamos a instalar entonces un disco duro de 20 GB, ¿no es cierto? Le digo crear, y finalmente ya tengo mi máquina virtual. Pero, sí, una vez que ya tengo creada mi máquina virtual, debo definir el archivo entonces de origen, ¿cierto?, o la imagen de CentOS para poder entonces realizar esta instalación. Por lo tanto, segundo botón del mouse, configuración, ¿sí? Nos vamos entonces a la opción de configuración de la máquina recién creada. Y una vez dentro de los parámetros, nos vamos a la opción de almacenamiento, ¿sí?, donde en el controlador IDE debemos entonces fijar la imagen que pretendemos instalar. Clic, ¿no es cierto?, sobre el disquito con el signo más, ¿no es cierto?, para la unidad óptica, ¿no es cierto? Entonces nos aparece esta ventana, nos vamos inmediatamente a la opción de añadir, ¿sí?, y la ruta, ¿ya? La ruta desde donde vamos a sacar el archivo de instalación se encuentra en 0 puntos, sistemas operativos, CentOS 7 X8664. Ahí entonces, ¿no es cierto?, al interior de este directorio del sistema operativo dependiente de ese, ¿no es cierto?, se encuentra ya la imagen de instalación de este CentOS. Dos clics, ¿sí?, para seleccionar, y una vez entonces con el archivo no conectado, bien, el CentOS 7, nuevamente doble clic para conectarlo directamente sobre el controlador, ¿ok? Ahora, sugerencia, borremos, ¿no es cierto?, o eliminemos la conexión pasiva de la unidad IDE, ¿sí? Segundo botón del mouse, entonces, eliminamos la conexión. Entonces, ¿no es cierto?, bajo condiciones óptimas, conectado directamente al controlador SATA, ¿sí?, ¿no es cierto?, el disco duro de 20 GB, y conectado directamente al controlador IDE, el gestor, BDI, ¿sí?, BDI, ¿no es cierto?, de extensión dinámica ya de 20 GB. Bien, vuelve para acá. Está pasando. Ok. Una vez que ya tengo todo listo acá, ya estoy
instalación del sistema. Bien, doble clic y nos arrancamos con la instalación de este sistema operativo. ¿Sí? Nos encontramos entonces con esta primera interfase, ¿no es cierto?, de interacción de Linux. ¿Sí? La primera opción hace referencia a la instalación inmediata del sistema operativo, ¿no es cierto? La segunda opción lo que va a hacer es testear el medio, o sea, va a chequear la integridad del archivo de instalación. Posterior, ¿no es cierto?, al chequeo de dicha integridad comienza el proceso de instalación. Bien. Y el troubleshooting, ¿no es cierto?, son todas aquellas preguntas previas al proceso de instalación que permite resolver entonces algunas preguntas de índole genérica respecto a requerimientos mínimos, ¿no es cierto?, problemas que son de generalidad, ¿no es cierto?, de los problemas y que se le pueden dar solución también de una manera genérica. Como yo tengo plena confianza, ¿no es cierto?, en el archivo de instalación, me voy directamente al proceso de vincular 107. Entonces, presiono Enter y comienza el proceso de desempaquetado entonces de todas sus librerías, paquetes de instalación, etc. Y nos vamos a encontrar con esta ventana de instalación inicial. Bien. Lo primero que nos va a preguntar es en qué lenguaje vamos a pretender instalar esta plataforma o en qué lenguaje entonces se nos va a presentar el archivo de instalación. Bien, claro, entonces, ¿no es cierto?, ahí usted, como está embomadito, ¿no es cierto?, con el mundial le va a poner a instalar. Bien, claro, ¿cierto? Sobre todo, ¿no es cierto?, que Chile juega, ya, acá. ¿Sí? Pero el truco le puede faltar. Nos vamos entonces, ¿no es cierto?, a seleccionar español. ¿Sí? Y acá entonces selecciona el país donde usted más se encuentre cómodo. ¿Sí? ¿No es cierto? No solamente hay, no solo hay chilenos en esta sala, hay de todo. Bien, entonces el que se identifica con Chile selecciona Chile. El que se identifica con Perú selecciona Perú. Está cubre. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, español chilito, ya. Yo soy chilito. ¿No es cierto? Entonces, una vez que tengo listo esto, me voy al botón de continuar. Bien. Ahora, los tres primeros puntos en esta ventana, los tres primeros puntos ya están resueltos por cuanto usted ya seleccionó tanto el idioma como el dialecto, ¿no es cierto?, o en la distribución del teclado de acuerdo al país que eligió. Por lo tanto, los tres puntos iniciales ya está todo resuelto. A nivel de teclado, ¿no es cierto?, a nivel de zona horaria, a nivel, ¿no es cierto?, de distribución, ¿cómo se llama?, a nivel de país, etc. Bien. Por lo tanto, nos vamos inmediatamente al segundo plano, que hace referencia al software. ¿Sí? Y a nivel de software hay dos puntos. Primero, definir el origen, y el segundo punto, definir el destino. Bien, entonces, vamos a definir tanto el origen como qué voy a seleccionar. ¿Ya? De este origen, entonces, qué es lo que voy a seleccionar para la instalación de mi sistema. ¿Ya? En este caso, el origen de la instalación son los medios locales. Vale decir, yo tengo entonces, cuento con una imagen ya local del archivo de instalación y ese, ¿no es cierto?, es la fuente, ¿no es cierto?, o el origen. Aún así, ¿no es cierto?, yo tengo la posibilidad de estar conectado a una red. Bien, y que a partir de la red comience el proceso de descarga y el, ¿no es cierto?, el proceso de instalación simultánea. Al mismo tiempo que descargo, al mismo tiempo entonces instala en el disco duro. ¿Ok? También permite entonces conectarse a otros repositorios. Los repositorios no son más que dependencias o no son más que depósitos, ¿no es cierto?, depósitos o contenedores digitales en línea, ¿bien?, que poseen archivos complementarios al nuevo sistema operativo. Bien, o sea, poseen otros instaladores, poseen upgrade, ¿no es cierto?, poseen, ¿cómo se llama?, librerías adicionales,
etc. ¿Ok? En este caso, esta no se trata de una pantalla de muestras, no hace ninguna modificación por cuanto la imagen no es más que suficiente para completar el proceso de instalación. Entonces, una vez que tengo listo eso, ya me voy a listito. ¿Ok? Y acá la selección del software es importante, ¿bien? Porque a partir de un solo, ¿cierto?, de una sola archivo de instalación, yo puedo seleccionar el tipo de plataforma con la cual voy a trabajar. Me explico, ¿sí? Linux es un sistema operativo súper diverso, ¿bien? Que está prácticamente presente en cuanto sistema digital usted se puede imaginar, ¿bien? O sea, Linux no es solamente un sistema operativo orientado a computadores personales, ¿bien? Es solamente una lista, ¿sí? También está presente en servidores, está presente, ¿no es cierto?, en las radios de los autos, ¿no es cierto? Hay muchas radios que hoy en día utilizan Linux como kernel, ¿no es cierto?, utilizan Linux como sistema operativo de apoyo, ¿no es cierto?, para su interfaz gráfica. En el caso de los routers y los switches de Cisco, ¿no es cierto?, el iOS o el sistema operativo entonces de estos sistemas, o sea, de esta plataforma, también están basadas en Linux. En mi condición, por ejemplo, de tecladista, ¿ya? Y yo soy muy fanático de la marca Core, ¿no es cierto?, en su línea de estaciones de trabajo, ¿bien?, los sistemas operativos que utiliza Core, ¿no es cierto?, para el montaje de su plataforma de, ¿cómo se llama?, su plataforma de DOS integrado, independiente del modelo, ¿sí? Desde el Trinity, ¿no es cierto?, desde el M3, pasando por el Triton, ¿no es cierto?, el Nautilus, ¿cómo se llama?, el Kronos, etcétera, Chromium, ¿sí? Todos ellos utilizan, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, un sistema operativo unificado, y todo ello entonces está basado en Linux, ¿bien? Los refrigeradores que se pueden conectar a internet, ¿bien?, y que tienen, ¿no es cierto?, todo un sistema de aparataje orientado a lo que es domótica, ¿no es cierto?, también, todo entonces basado en Linux. Entonces, nos encontramos con un sinnúmero de posibilidades de utilización de este sistema operativo, ¿bien?, en multiplataforma, ¿no es cierto? O sea, no está presente solamente en los computadores, sino que también está presente en los notebooks, en las tablets, en los smartphones, en los sintetizadores, ¿no es cierto?, en los routers, en los switches. Entonces, esa diversidad de posibilidades de utilizar el mismo sistema operativo, ¿no es cierto?, nos permite contar con diferentes formas en las cuales yo voy a utilizar este sistema. Bien, entonces, en este caso, ¿ya?, nos presenta diferentes posibilidades de utilizar este sistema operativo bajo un entorno de computación personal, ¿ok?, en la cual puede ser desde un computador básico, ¿no es cierto?, desde un nodo computacional, puede ser un nodo. Bien, esto es un nodo. Entonces, en el fondo, va a ser un computador básico. Bienvenido, adelante, un computador básico que va a actuar como cliente bajo otra plataforma. Bien, puede ser, ¿no es cierto?, un servidor de infraestructura. El servidor de infraestructura es aquel servidor entonces que viene predeterminado con todas las aplicaciones orientadas a servicios de red genéricos. Página web, DNS, DHCP, correo electrónico, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, FTP, ¿sí? Esos son, ¿no es cierto?, servicios genéricos de red. Entonces, cuando uno instala, ¿ya?, un servidor de infraestructura, en el fondo lo que hace es preparar este servidor inmediatamente con todas las aplicaciones listas para empezar a trabajar. O sea, viene Apache, viene BSFTPD, viene, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, con DNS, tiene un nombre particular, el DNS, ¿no es cierto?, ya DHCP, correo electrónico, viene con todo, ¿no es cierto?, un aparataje, o viene con todo, ¿no es cierto?, una solución de levantamiento de infraestructuras completas de red. Y así entonces, ¿no es cierto?, como un sinnúmero de otras posibilidades de manejo de la plataforma. En este caso vamos a trabajar con un servidor con interfaz gráfica de usuario, ¿no es cierto?, un servidor con GUI. A pesar de que la interfaz no la vamos a ocupar, o sea, la interfaz gráfica no la vamos a ocupar derechamente, pero sí entonces, ¿no es cierto?, para aquellas personas que no han tenido experiencias previas con el manejo de Linux, ¿ya?, encontrarse de rompe y raja con una interfaz en blanco y negro con un prompt es chocante. Entonces, primero que
seamos entonces, ¿no es cierto?, prudentes con el usuario, presentando una interfaz gráfica ya relativamente similar entonces como lo trabaja a Windows, pero después inmediatamente migramos a la interfaz de línea de comando para empezar a trabajar en base a ella, ¿ya? Entonces, un servidor con interfaz gráfica. Bien. Ahora, el hecho de trabajar con interfaz gráfica nos permite contar con otro tipo de servicios, ya sea orientada a plataforma de red o ya sea entonces mediante la incorporación de otros elementos. Por ejemplo, variar la interfaz gráfica, ¿sí? Una de las capacidades o una de las características que tiene Linux por sobre Windows es que uno puede personalizar su entorno de trabajo, ¿sí? En el caso de Windows, ya, este entorno de trabajo está directamente relacionado con la versión del sistema operativo. Bien. A su vez, tenemos Windows XP, tenemos Windows 7, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo se llama? O Windows Vista, ¿sí? Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. En el caso de Windows XP y hasta, ¿no es cierto?, Windows XP, la interfaz gráfica se le llama o se le llamaba Explorer. Bien, se le llamaba Explorer. En el caso de Windows Vista hasta Windows 7, su interfaz gráfica se le llamaba Aero. Bien, Aero. ¿Sí? Como aire, ¿no es cierto? Pero Aero. Bien, y yo lo uso como las ruedas la R, entonces me entienden como ahí nomás. Ya, lo ven. ¿Sí? Aero entonces es el nombre que tiene la interfaz gráfica en Windows Vista y en Windows 7. De Windows 8 en adelante, pasando por 10 y 11, la interfaz gráfica se le denomina Metal. Bien, pero esas interfaces gráficas están directamente relacionadas con la versión del sistema operativo de Intel. En el caso de Linux, ya va un poquito más allá, donde el usuario, ¿no es cierto?, puede seleccionar la interfaz gráfica independiente de la versión de la distribución de Linux. ¿Sí? Evidentemente, ¿no es cierto?, que hay versiones que vienen con una, ¿no es cierto?, con una interfaz predeterminada, pero uno, ¿no es cierto?, puede elegir finalmente con qué interfaz va a trabajar. ¿Sí? De las interfaces que están disponibles en Linux, que hay por montones, ¿no es cierto?, los más conocidos son KDE, Genome, Xserver, Cinnamon, ¿no es cierto? Son algunos ejemplos ya de interfaces gráficas operativas entonces para este sistema. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El modo entonces, cómo se presentan los iconos, cómo se presentan los menús interactivos, cómo se presentan la disposición, ¿no es cierto?, de las ventanas, ¿ya? Cómo trabajan, ¿no es cierto?, los conceptos de drag and drop o adaptar y pegar, ¿no es cierto?, ¿ya? Cómo se trabaja a nivel ¿cómo se llama? ¿Cómo es el flujo de trabajo, ¿no es cierto?, con cada uno de estos sistemas de archivos o sea, con cada uno de estos sistemas gráficos, eso es propio de cada entorno. Bien, o sea, cada entorno desarrolla su propia metodología de trabajar. Entonces, si trabajamos con KDE, ¿no es cierto?, tenemos que normalmente instalar aplicaciones que sean compatibles con KDE, porque evidentemente las aplicaciones generan ya un sistema de menú o un sistema de ventanas o un sistema de menú que está ¿cómo se llama?, que viene normalizado, pero para ese entorno gráfico. Bien, entonces, todas las aplicaciones para Linux son para Linux, independiente de su versión. Pero aquellas versiones o aquellas aplicaciones que están destinadas para un entorno gráfico en particular, dice precisamente que está pensado para KDE o que está pensado para Genome. ¿Sí? Precisamente, ¿no es cierto?, porque cada uno de estos entornos gráficos trabaja de una manera muy distintas unos con respecto a otros. En este caso vamos a trabajar directamente con la interfaz gráfica por defecto. ¿Sí? La interfaz gráfica por defecto del CentOS es KDE. Bien, entonces bajo esa premisa vamos a seguir trabajando en él, a pesar de que muy poco vamos a interactuar directamente con la interfaz gráfica y nos vamos a ir directamente a la interfaz de línea de comando. Bien, entonces una vez que seleccionamos el servidor con Git, ¿ya? Decimos seleccionar, ¿no es cierto? Y ahí está seleccionado ya el servidor con Git. No, ya que seleccionar esta vez. No, da lo mismo. ¿Sí? Eso lo instala de manera genérica. Perfecto, o sea, el entorno
Y las cosas. Nada. ¿Sí? Esta es la versión que está utilizando CentOS. 107. Sí, 107. El destino de instalación, acá es donde yo defino cuál es el destino, cuál es el disco 1, entonces donde yo voy a instalar el sistema. Entonces, nos vamos a las opciones de destino de instalación y acá se nos aparece el disco 1 de 20 GB que habíamos creado anteriormente. ¿Sí? La seleccionamos, ¿cierto? La marco con ticket. Me voy entonces inmediatamente a la función de listito y ahí entonces selecciono ya este punto de instalación. ¿Ah? En este caso la moneda SWAP la crea automáticamente. ¿Sí? O sea, el paquete de instalación automáticamente genera la SWAP. ¿Sí? Es bueno el punto que señala su compañero. ¿Por qué? Todos saben en qué consiste el archivo de intercambio, ¿no? O la swap file. Cuando la Ya, ¿no es cierto? Se la pasa al disco duro. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sí? En un sistema operativo, bien, para poder entonces simular mayor cantidad de memoria RAM cuando la memoria física comienza a escasear, ¿ok? Genera ya un archivo de intercambio o un archivo de paginación que también se le llama. Ese archivo de paginación o ese archivo de intercambio se le llama la swap file. ¿Bien? O este archivo de intercambio. ¿Ok? Por normativa, el espacio, ¿no es cierto?, de este archivo de paginación corresponde al doble de la cantidad de memoria RAM que posee el sistema. Vale decir, si yo tengo, ¿no es cierto?, un computador con 2 GB en RAM, la swap file o este archivo de intercambio debería ser del tamaño de 4 GB. ¿Bien? O sea, es una relación de 2 a 1. ¿Sí? El archivo de paginación es 2 veces, ¿no es cierto?, la cantidad de memoria RAM presente en el sistema. ¿Ok? En el caso de Windows, lo que hace entonces es crear un archivo de paginación o un archivo swap. Pero en el caso de Linux, ¿ya? Va un poquito más allá, ¿sí? Y en el caso de Linux, en lugar de crear un archivo de paginación, crea una partición, ¿no es cierto?, particular de paginación que la extrae directamente, ¿no es cierto?, de este disco duro de 20 GB. Y crea entonces partición del disco duro, ¿no es cierto?, en una partición particular destinada para esta swap. Bien, en este caso, ¿ya?, o dependiendo del sistema operativo que uno pretenda instalar, es como este archivo de paginación o esta partición de paginación la crea uno, o en este caso, ¿no es cierto?, el archivo de paginación o la partición de paginación la va a crear automáticamente. ¿Sí? ¿No es cierto? Pues en este caso, CentOS es bastante, ¿cómo se llama?, flexible, ¿sí? Y es bastante amigable con el usuario final. Desde esa perspectiva, ya, el sistema crea automáticamente la swap. Ahora, si nos enfrentamos con otro sistema operativo no tan amigable, por ejemplo, Debian, ¿sí?, o Slackware, ¿cierto?, al momento de crear, entonces, al momento de generar el proceso de instalación, es uno quien también debe crear esta ya partición dirigida a la swap. ¿Ok? ¿Quisiéramos hacer eso? ¿Cómo se procede entonces? Eso normalmente se trabaja con línea de comando. ¿Sí? O normalmente yo, si lo voy a enseñar, ¿no es cierto?, lo hago con línea de comando, creando las particiones, ¿no es cierto?, definiendo cada una de las particiones con el tipo de partición que requiere. Porque hay una partición que es particular para la swap. Bien, eso entonces lo vamos a ver al momento de levantar las unidades. Bien. Entonces, una vez que está definida la instalación, lo que tenemos que realizar posteriormente es denominar a la máquina, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos acá. Le podemos poner un nombre, ¿no es cierto?, a la máquina, en este caso le voy a llamar server. ¿Sí? No tenemos un nombre, recordemos que los nombres de las máquinas tienen que tener relación directa con la función que se le va a tocar al sistema. ¿Ok? Pero en este caso, como todavía no le vamos a tocar una función particular a este sistema, el nombre del servidor, como un término genérico, me parece adecuado. Apico, ¿sí?,
finalmente activo una función de red, ¿no es cierto? Para que después o posteriormente podamos contar con la posibilidad de agregar mejoras, ¿no es cierto? De descargar archivos o aplicar entonces ciertos comandos orientados a la actualización o a la instalación de otros procesos. Bien. Una vez que tenemos listo eso, nos vamos al listito y ya estamos en condiciones de empezar la instalación. ¿Ok? Ahora, una vez que iniciamos el proceso de instalación, ¿ya? Una parte importante corresponde a la, ¿cómo se llama? A la contraseña del usuario root. Ojo, en Linux, ¿sí? El concepto de root aparece bastante seguido, ¿sí? Y no necesariamente tiene relación directa ya con el usuario root, ¿sí? Porque en el caso de Linux existen a lo menos 3 formas de root. Bien, está el directorio raíz, ¿no es cierto? El directorio raíz está representado por una línea oblicua. Bien, esa línea oblicua, ¿no es cierto? O el directorio raíz se le llama precisamente el directorio root.